Estamos en nuestra serie Fear. Yo creo claramente que hoy le voy a hablar a esas personas que posiblemente sienten que han perdido el camino, a aquellas personas que creen que no tienen la capacidad de escapar o que no ven una esperanza en el futuro, porque muchas veces nosotros terminamos ubicados en ese lugar oscuro, en ese lugar donde pensamos que no hay retorno. Quiero decirte que nosotros tenemos la asignación de vivir. Mientras respiremos tenemos un propósito de vida, tenemos un asignamiento para poder estar viviendo, pero para vivir nosotros tenemos que estar dispuestos y necesitamos tener valor para hacerlo. Mientras respiremos debemos disponernos para vivir y debemos arriesgarlo todo para vivir de la mejor manera. Y yo sé que cuando nosotros muchas veces con los desafíos que nos presenta la vida, nos podemos levantar y estar abrumados por las cosas que están pasando. Entonces uno despierta, para muchos quizás la noche es el mejor momento porque desconectas tus pensamientos, te desconectas y uno piensa como que se duerme, se levanta y ya todo terminó, pero los pensamientos siempre vienen como dardos. Simplemente cada mañana que usted se levante con esa sensación, recuerde que la palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días sus misericordias son renovadas para los que somos hijos de Dios. Bien. Algunos de los temores más comunes que hemos hablado, que desde la semana pasada empezamos a compartir. Hay personas que tienen miedo a perder el trabajo. Tan asustadas. Hay personas que tienen miedo porque creen que no tienen suficientes recursos económicos o que no van a tener suficientes recursos financieros. Hay gente que tiene miedo por lo que está pasando en Afganistán o por lo que pasa en Medio Oriente toda la vida. O sea, yo desde que tengo uso de razón, en Medio Oriente está pasando algo y hay personas que se mantienen con ese miedo. Hay personas que en este tiempo puede que tengan miedo por la gran demanda de vivienda, porque hay mucha demanda en la vivienda y porque todo ha subido y está mucho más caro. Hay personas que tienen miedo por el calentamiento global y se cargan con esto de una manera tremenda. Hay personas que tienen miedo porque cada vez se levantan más dictadores en el mundo. Por todas partes, Latinoamérica, América, en todas partes se pueden levantar dictadores. Hay gente que tiene miedo a la izquierda, hay gente que tiene miedo a la derecha. Hay gente que tiene miedo por todo lo que está pasando a nivel político. Hay gente que no empieza y no emprende porque tiene miedo a perder. No se animan porque si fracasan, ¿qué van a decir las personas? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué van a decir las personas que me rodean? Hay personas que tienen miedo a la bancarrota y a esa persona que le sale un lunarcito, una mancha y dice esto tiene que ser lo peor. ¿Sabe que un día me estaban haciendo limpieza facial? Pues sí, me hago limpieza facial. Y me dice una mujer, ay, esa mancha que tienes ahí está peligrosa. Nunca más volví. Yo le dije, no es peligrosa, la he tenido toda la vida. Yo soy muy blanco y se me nota todo. Y no me espere que vuelva. A ver, mal agüero. Y no volví, porque es que hay gente que siempre espera lo peor de las cosas y hay gente que siempre pronostican. Hay muchos profetas falsos, como se los he venido diciendo, y esos son los menos espirituales, ¿no? Hay mucha gente hablando de los profetas falsos, que son los que predican la palabra, que la sana doctrina y tantas cosas, pero los profetas falsos no son esos, son los que no tienen el espíritu de Cristo en sus vidas y andan diciendo cualquier cosa que sienten en el corazón. Hay gente que tiene miedo a las calamidades, a las muertes repentinas, a que suene el teléfono a las 2 o 3 de la mañana. Hay gente que tiene miedo a la apariencia. Hay gente que tiene miedo porque no logran conseguir metas. Hay gente que tiene miedo al terrorismo. Hay terrorismo en el mundo y terrorismo empieza con la palabra terror. Algunos puntos importantes para destacar en todo esto, para darle continuidad a nuestra serie, es que el miedo nunca va a comulgar con la felicidad, con la compasión y tampoco comulga con la lucidez. No son afines, mucho menos con la confianza. Quiero decirles que el temor no tiene ningún mérito
ningún galardón y ningún trofeo. No tiene ninguno en su estante. Por el contrario, el valor está lleno de victorias, trofeos y medallas. El valor lo ha conseguido todo. El temor, la inseguridad y la duda son los mejores amigos. Son panas, best friends. Y las consecuencias del temor son tres: el fracaso, el rechazo y la calamidad. En este tiempo y este día yo creo que Dios nos está hablando de fe y de dependencia. Fe en Dios y dependencia a Él, a sus palabras y a sus promesas. Cuando nosotros somos agradecidos, por eso la palabra hace tanto énfasis en la gratitud. Nada mejor que una persona agradecida. Que cuando terminamos de cenar, nadie dé por atributo merecido el haber cenado ese día o almorzado ese día, sino que la gente tiene que saber dar las gracias. Tenemos que dar gracias. Los hijos tienen que dar gracias. Mi esposa puede haber cocinado el almuerzo y me dice gracias. Y ahí es donde yo pongo esa gratitud delante de Dios. Le digo gracias a Dios que nos provee, porque Dios es bueno, porque Dios nos da más de lo que nosotros esperamos y de lo que necesitamos. Por eso debemos de ser muy agradecidos. Las personas que no son agradecidas son personas que van perdiendo la sensibilidad. Las personas que no son agradecidas son personas que dependen de sí mismas, de sus propias fuerzas. Y algo tan importante en la gratitud es que esta erradica el miedo y la ansiedad. Empiece por darle gracias a Dios todos los días. Gracias Dios, gracias por mi cuerpo, gracias por lo que siento, gracias hasta por este dolorcito en el hueso, gracias por todo lo que vivo, por lo que das, porque puedo respirar, porque puedo ir al baño, gracias. Y la gratitud va empezando a quitar toda vestimenta de temor. Cuando somos agradecidos, se ministra en nosotros mismos una sensación y un espíritu de paz y de tranquilidad. Eso es lo que empezamos a experimentar. En medio de cualquier situación, circunstancia, tormenta, se va a experimentar esa paz y esa tranquilidad. Tengo algunos versos, algunos pasajes bíblicos que me gustaría presentarles para que podamos ser edificados con la palabra. Job capítulo 3, versículo 25-26. Hace años a mí me da terror predicar de Job. Ahora últimamente hablo de Job. En todas las series meto Job. Y es que es un libro muy rico, es preciosa, una preciosa palabra. Job capítulo 3, versículo 25-26. Palabra de Dios para todos dice: lo que más temía fue lo que me sucedió. No tengo paz ni sosiego. No hay descanso para mí, sino ansiedad. Ese es un gran virus, ¿verdad? La ansiedad que atormenta al mundo. Aquí en este pasaje de Job 3, sabemos que es el desenlace de muchas cosas que habían acontecido en Job 1 y en Job 2, para que usted lo lea en casa, que es muy rico, y léalo en una versión que usted lo pueda entender y asimilar. Job ya había tenido cuidado de no adorar más a sus posesiones materiales que a Dios. Para él era muy importante entender el lugar que ocupaban sus recursos delante de Dios. Pero en ese momento donde él escribe esto, Job estaba abrumado por todas las calamidades que eran como un eco de sus propias preocupaciones. Eso era lo que él estaba experimentando. Job, con todo lo hombre de Dios que era, se quejó por las pruebas que estaba viviendo. A pesar de que había tenido una vida recta, de haber vivido con principios, todos estos empezaban a desmoronarse por causa de la calamidad. Y de esta forma él empezó a perder su perspectiva. Porque cuando todo se desmorona, uno puede perder su perspectiva y empieza a querer experimentar con el pecado. Como que dice: no, esto ya se cayó, yo ya me termino de estrellar contra todo. Y empieza a experimentar con lo que no tiene que experimentar. Y es que las pruebas, el sufrimiento, nunca pueden destruir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y estas cosas no las necesitamos aprenderlas. Porque por eso es que muchos terminan dándole la espalda a Cristo en el momento de la prueba, o que pasan cosas circunstanciales que nosotros no entendemos.
Podemos estar expuestos a cosas que nosotros no entendemos. No estamos llamados a entenderlo todo. Estamos llamados a seguir caminando con Dios, sin importar las circunstancias. Es importante saber que nosotros no vivimos para ser felices. O sea, esta no es una charla motivacional. No vivimos para ser felices, no vivimos para realizarnos. Nosotros vivimos para servir y para honrar a Dios, porque somos sus hijos, somos su pueblo, y por eso es que estamos hablando con los términos de la serie de temor, porque no podemos sustentar nuestra vida en lo que nosotros estamos sintiendo. No podemos sustentarla allí. Nosotros tenemos que, la única realidad que nunca va a cambiar en nuestras vidas es el amor incondicional de Dios por nosotros. Eso es lo único que no tiene variable, que no va a cambiar en nosotros. Entonces, si vamos a hablar en términos de revelación, wow, qué revelación, qué luz. Si vamos a hablar en términos de revelación, la gran revelación sería entender que sufrir no es sinónimo de la ingratitud de Dios. Si alguien está sufriendo, no puede decir, no, es que Dios es tan ingrato. Me falló Dios y yo di pro templo y me falló Dios. No es el desamor. No suponga que porque Dios lo ama va a evitarle los sufrimientos. Pues sería absurdo. Vas a terminar negando tu fe. Vas a terminar en apostasía. Es necesario entonces aclarar que esta tragedia que Job vivió tuvo su origen en una iniciativa de Satanás. Todo lo malo es iniciativa de él. Él es el malo, él es el antagonista de esta película. Y si bien nosotros no debemos utilizar el altar para hablar del adversario, necesitamos exaltar. Lo bueno revela lo falso. Y nosotros predicamos de lo verdadero. También tenemos que entender que no podemos dejar de ser ministrados y entrenados, porque ¿cómo vamos a tener la victoria si no entendemos cómo se mueve el enemigo? Tenemos que ser una iglesia con estrategia. Pero esa iniciativa de Satanás que empezó a desmoronar la vida de Job lo hizo caer en vacilaciones y en temores a un hombre que caminaba con tanta integridad. Y es que definitivamente sí hay una mala tendencia en el corazón de los hombres, de la condición humana, y esa tendencia es el temor. Esa es la tendencia por naturaleza. Algunos han vencido ciertas áreas, pero otros son débiles en otras, otros flaquean por otro lado. Pero si nos pusiéramos en una mesa a ser transparentes los unos con los otros, nos abrumaríamos de lo que causa temor en algunas personas que para nosotros son fortalezas. Pero es que eso tiene que ver con la perspectiva de cada quien. Me gusta como lo expresa la Reina Valera. La palabra de Dios lo dice así: porque me ha venido aquello que me espantaba, me ha acontecido lo que yo temía. Todos esas inquietudes, todos esos pensamientos terminaron teniendo ese desenlace. Entonces, delante del miedo vamos a tener solamente dos opciones. Yo quiero que estas charlas, el compartir la palabra en esta serie sea muy práctico para que lo podamos aplicar a nuestra vida. No solamente salir con más conocimiento bíblico, sino que podamos realmente aplicar la palabra a nuestro día a día, ¿verdad? Cómo Dios va a aplicar eso en nosotros. Entonces, delante del miedo solamente hay dos opciones, únicamente dos. Primero, rendirnos y morir sin intentarlo. Y segundo, confiar en Dios y pedir su fortaleza. Dos, únicamente dos, no hay punto tres. Y hay personas que obviamente se quedan tristemente en el número uno, porque el temor termina agrietando nuestra confianza en Dios y nos empieza a hacer inseguros. Yo estoy terminando de masticar cómo les tengo que exponer el tema del pecado y su ligadura con el temor. Quizás para la próxima semana lo termine de masticar, y si no, más arriba cuando vuelva el legendario se haya vencido otros cuantos temores. Pero definitivamente si algo agrieta nuestra confianza en Dios es el temor, y empieza a crear inseguridad. Creo que el gran consejo que nos llevamos hoy de parte del Espíritu Santo
es que la palabra de Dios nos enseña que en medio de las mejores bendiciones de la vida, nosotros debemos de estar siempre listos para morir. Siempre, en paz con Dios. Y en medio de los más grandes sufrimientos que podamos estar experimentando, tenemos que estar listos para vivir. Eso nos va a ayudar a estar en paz. ¿Sí ves? No tienen por dónde agarrarnos. No tienen por dónde hacer que podamos cojear. Eso sí, tenga muchísimo cuidado de escoger un estilo de vida sin riesgos. Esta sociedad te presenta 1000 cosas para que tú vivas un estilo de vida donde no tengas riesgos. Y me ponía yo a reflexionar en todo esto y a entender que el amor es lo más riesgoso en lo que nosotros podemos experimentar. El amor es tan riesgoso porque la benevolencia no nos da dividendos. El temor no deja crecer el entusiasmo, no nos ayuda a mantener avivados. Me gusta porque estudiando eso, porque yo he estado estudiando el tema obviamente antes de predicar, lo preparo espiritualmente y lo preparo académicamente. Y estudiaba que los evangelios en la Biblia contienen un promedio de 125 ordenanzas en los evangelios, 125 ordenanzas. De ese número, 21 dice, no temáis o no temas. 21 en promedio. Y lo reemplazan directamente por la palabra confiad o ten ánimo. Es reemplazado inmediatamente. Entonces, con esto podemos decir que la declaración que Jesús hizo con más frecuencia fue, no temáis. Me gustan las Biblias que presentan las palabras de Jesús en rojo. Yo amo esa, me gustan mucho varias y ven mi escritorio una torre con Biblias, pero las que tienen resaltadas las palabras de Jesús en rojo me atraen mucho, me llaman la atención, me llaman muchísimo la atención. Uno de los temas que quería compartir hoy, me estaba debatiendo y hasta ayer dije sí, lo voy a compartir. Es que quiero hablarle de uno de los cruceros más relevantes de la palabra de Dios. Hay dos principalmente. El primer crucero lo voy a estar predicando el año entrante para que esté aquí, no se lo pierda, en la serie de Arfe. Pero hoy quiero hablar de otro crucero que también tiene mucha relevancia en la palabra. Y lo vemos en Mateo 8, usted lo va a poder leer completito, quizás en su casa, si es de aquellos que quiere profundizar más en la palabra. Pero le comparto en la Nueva Versión Internacional Mateo 8, del 23 al 27. Dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Están los discípulos siguiendo a Jesús, ¿ok? De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó. Ahí debería estar en rojito, ¿verdad? Hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo?, preguntó Jesús. Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Porque ellos habían visto ya muchas cosas con Jesús. Sanidades, liberaciones, milagros, habían visto muchas cosas, pero hasta ese momento no habían visto que Jesús tenía autoridad sobre la naturaleza. Era la primera vez que ellos veían eso, porque una cosa es orar por un enfermo, gran milagro, que alguien se sane. Una cosa es orar por alguien que tiene una opresión satánica y es libre de demonios, gran milagro, pero otra cosa es hablarle a los cielos y que los cielos respondan. Eso es otro tema. Entonces, esta es la escena que yo les propongo que ustedes vean hoy. Sí, eso era como un crucero con Jesús. Ese crucero, ¿dónde está el crucero? Yo vi un crucero ahí con Jesús. Así lo vendieron. Venga, síganme. Y ellos felices. O sea, ellos estaban con Jesús. Ellos no pensaron que estando con Jesús iba a pasar algo así. O sea, ellos no proyectaron eso. Si alguien hubiera proyectado la tormenta, ellos ni se montan.
Ellos no se montan. Usted no se va a montar un barco si sabe que el barco no va a llegar a su destino. Usted no se va a montar. Y imagínese esta escena tan dramática de los discípulos gritando, asustados. Algunos tenían experiencia en navegación, otros cero, pollito. Pero todos estaban en pro de tratar de que el barco no terminara hundido. Era una escena bastante dramática y Jesús durmiendo. O sea, ¿en qué planeta vives? ¿Has visto a esa gente como que tú dices, ¿tú de qué planeta estás? ¿No ves que el mundo se está cayendo a pedazos? Habían truenos estruendosos, ruidos en los cielos. Hace poco hubo una tormenta, yo no sé si se vio en todo Miami, pero acá en mi casa, en la nueva casa del Doral, se iluminaba mi casa. Parecía de día y parecía de noche, parecía de día y parecía de noche. Y mi esposa y mi suegra dormían plácidamente. Y si bien yo no estaba asustado, sí decía, wow, esta tormenta está bien fuerte. Imagínate algo así en el mar. Y de repente, no gracias, ¿verdad? Se levantó esta gran tormenta que no tenía pronóstico. Y vemos que la actitud de Jesús, aunque las olas parecían hundir en barco, era estar tranquilo, era estar durmiendo. La reacción de los discípulos fue inmediata. Ellos fueron a increpar a Jesús. Ellos no fueron a decirle a Jesús de manera nice. O sea, le hicieron como una reclamación. ¿No ves lo que está pasando? Y si tú lo lees en los diferentes evangelios que escriben, puedes encontrar algunos datos diferentes entre uno y otro de los libros que lo explican y lo enseñan. Pero las palabras de Jesús fueron muy contundentes. Él confrontó sus temores. Ese es el punto más importante. Y ahí es donde tú te puedes empezar a identificar. En qué parte de esta escena tú te identificas, en qué barco estás, cuál es la tormenta que estás viviendo y cómo puede la autoridad de Jesús reprender cualquier situación en la que tú estés siendo atormentado. Porque Jesús sigue teniendo autoridad. La palabra con la que se describe este pasaje en los textos originales es seísmo. Y el seísmo es una erupción que estremece la tierra y el mar. Lo que yo pude descubrir a través de esta historia bíblica, de este crucero que terminó por sacudir hasta las entrañas de los discípulos, porque los sacudió por dentro, es que Mateo volvió a usar esta palabra en dos ocasiones más. O sea, esta palabra de donde viene el derivado de seísmo se usó cuando Jesús murió y el Calvario se estremeció. Se usó en la resurrección de Jesús cuando el sepulcro tembló. Y se usó también en este pasaje donde el barco se estaba inundando. O sea, miren lo dramático de los tres lugares. O sea, una cosa es el perdón de nuestros pecados en la cruz, la muerte del Hijo de Dios, se sacudió todo. La resurrección de él mismo al tercer día, donde tiembla todo a su alrededor. Pero curiosamente también aparece en esta parte donde los discípulos se vieron confrontados con sus temores. Realmente la tempestad hace parte de esa trilogía que yo puedo reconocer en los grandes acontecimientos de Jesús. Por eso es que nosotros le pusimos a esta serie Fear, False Expectations Appearing Real, pronóstico falso de algo que parece real. Porque los discípulos pensaban que se iban a hundir. Ellos pensaban que se iban a morir. Pero obviamente ese pronóstico que ellos tenían por causa del temor en su interior no era verdadero. Todos sabemos que se iban a morir, pero de otra forma. Porque para todos hay un destino. Y nosotros tenemos que aceptar y entender nuestro destino divino. Hace algunas semanas oramos por Sandra Milton y su familia, pastores en Ar de Cali, y nosotros oramos creyendo que ella iba a vivir para cumplir su propósito. Tristemente falleció. Ella terminó muriendo. Y nosotros como hijos de Dios y como hombres de Dios tenemos que seguir siempre clamando por una manifestación de sanidad, por una manifestación de restauración. Nosotros siempre vamos a orar para que la sanidad del cielo venga, pero tenemos también que aceptar
los designios de Dios. Y Dios es misterioso. Una mujer llena de vida, dispuesta a renunciar a sí misma para cumplir los propósitos de Dios. El Señor la llama a su presencia. La pastora Sandra, que está ahora con el Señor, pidió que sus cenizas las traigan a Miami. Y su familia va a venir. Y los vamos a abrazar y los vamos a consentir y vamos a besar a esa niña Samantha y yo sé que Dios nos va a dar la oportunidad de derramar mucha paternidad en ella, aunque tiene el mejor padre, que ese hombre es magnífico, pero nada como el cariño de una mamá también. Y el Señor va a levantar madres a su alrededor. En el versículo 26, Jesús les dice: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Y en ese momento Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo se quedó en la gran calma. Yo me imaginé cierta ecuación en todo esto. Ustedes saben que a mí me gusta, yo no soy experto en los números, pero soy experto en las palabras. Tengo más facilidad con las palabras que con los números, ¿verdad? Sigo aprendiendo en el tema de números. Pero yo vi fue como una ecuación. El temor se conecta con la duda. La duda se conecta con la vacilación. Y eso entonces produce el enojo. No sé si tenemos esa diapositiva ahí. No alcancé a mirarla, ¿no? Muy bien, el temor se conecta con la duda se conecta con la vacilación, y todo esto desencadena en el enojo. Los discípulos en medio de la tormenta se comienzan a llenar de dudas. El temor les había roto toda la confianza en su maestro. Estaban sin confianza. Definitivamente ellos no habían experimentado su poder, o por lo menos no habían entendido que el mismo que sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, tenía la capacidad de hacer que la naturaleza terminara doblegándose ante sus palabras. No estaban convencidos quizás del todo con la autoridad de Jesús, pero ese día ellos se llevaron una gran enseñanza. Y es que aunque nosotros creamos que Jesús duerme, Él siempre está con nosotros en medio de la tormenta. Aunque nosotros no entendamos, Él siempre está con nosotros en el ojo del huracán. Hoy en día viene todos los meteorólogos, se dice así, yo no sé cómo se dice, pero esos son los terrolólogos. Sobre todo los que vivimos en Miami, sabemos que ellos son los encargados de mover la economía. Y cada vez sus pronósticos son más cerrados, con todo y la ayuda de la tecnología. Se genera una cultura de terror para que la gente trate de tomar en sus manos el control de sus vidas, porque viene un gran huracán. Y esa es la tendencia del ser humano, intentar tomar con lo que puede el control de su vida. Cuando el avión hace así, usted lo que hace es cogerse el asiento, pensando que va a volver a levantar el avión. Eso es lo que hacen todos, pensando que con esa fuerza usted va a hacer que el avión se sostenga en el aire. Pero es que usted no quiere soltar el control de lo que está pasando. Esa es la tendencia del ser humano. El temor desata una multitud de dudas, vacilaciones que producen enojo, y eso nos convierte en controladores. Cuando usted siente que la vida se va frenéticamente, nosotros nos apoyamos en algo que podamos controlar. El mall, dormir, aferrarnos a esa silla del avión. Muchas veces nos aferramos a personas, a nuestros ahorros, a cosas y hasta animales. Y estoy seguro que usted pudiera agregar muchas más cosas en esto. Seamos sinceros y transparentes esta mañana. El temor no es pecado. Yo no puedo decir que el temor es pecado. En muchos casos el temor se convierte en una prevención para nosotros mismos. Pero sí estoy convencido que el temor te puede conducir al pecado, y eso es con lo que tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Pero hermanos, este día yo vine a hablarles y a compartir con ustedes la palabra de Dios y decirles que subir
a la barca con Jesús es también estar dispuesto a mojarse con Él. Vengan todos, vengan a la mesa, suban al barco, participemos con Él de sus victorias y de sus sufrimientos. Porque no vivimos un evangelio motivacional, vivimos un evangelio completo. Queremos vivir el plan de Dios en nuestras vidas. Un hijo de Dios no se distingue por la falta de tormentas en su vida. O sea, cuando usted ve a alguien que no le pasa nada, que parece que siempre está en victoria, que usted le dice, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo está el matrimonio? Bien. ¿Y cómo están tus hijos? Bien. Y uno dice, aleluya, pero usted, hermano, pues fírmeme la Biblia. Todo le va bien en la vida. Todo le va bien en la vida. No, un hijo de Dios se distingue que aunque puede caminar en medio de tormentas, en cada tormenta encuentra una revelación de Cristo. En cada tormenta ve cómo su maestro se levanta y reprende aquellas cosas que son para reprender, y usted empieza a experimentar su paz sin importar las circunstancias. Arde, pueblo arde. No dejes que el temor te afecte la memoria. No dejes que el temor te haga olvidar de cuán bello, cuán fiel, cuán bondadoso, cuán grande es nuestro Dios. Tenemos razones más que suficientes para confiar en Jesús. Cada uno de nosotros ha experimentado en alguna área o en muchas áreas su bondad. No dejes que el temor empiece a producir en ti ceguera espiritual, sordera. Juan capítulo 16 versículo 33 en la Biblia de las Américas dice: estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y Dios lo habla en medio de nosotros para que nosotros podamos seguir caminando en paz, en la paz de Dios. Necesitamos caminar con la convicción de lo que es Él y no perder nuestra confianza. No importa la tribulación que haya a nuestro alrededor, Jesús nos dice: yo he vencido el mundo. Yo he vencido el mundo. Y ahí está nuestra victoria, y ahí está nuestra paz, y ahí es el estado donde nosotros tenemos que caminar. Venimos a encontrarnos con sus palabras, venimos a vivir conforme a su propósito, y que nuestro espíritu y nuestra alma se sujete a las verdades de Dios y a las verdades que están en su palabra. Mire este versículo, Romanos capítulo 12 versículo 12. Alégrense en la esperanza, tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración. O sea, siempre terminamos cayendo al mismo lugar, a un lugar de dependencia, a conectarnos en la fe, a tener una vida de devoción, de constancia. No podemos ser espontáneos con Dios. Ay, hoy siento ir a la iglesia. Hoy sí sentí ir a la iglesia. Pero es que del mes no es sentir un domingo. Tú tienes que mantener una constancia. No es sentir orar un día. Ahora las aplicaciones de lectura son muy especiales, porque cuando tú lees el segundo día te dice: felicitaciones, están leyendo por segundo día consecutivo. Felicitaciones, están leyendo por tercer día consecutivo. Y chévere porque nos animan. Pero tenemos que mantenernos constantes en la lectura, constantes en la oración, constantes en el aprendizaje. Porque si no, este mundo nos va oprimiendo y nos va sacando de la voluntad de Dios. ¿Y saben cuál es el corazón que se niega que la verdad de Dios sea implantada en su propia vida? ¿Cuál es la condición? Es el orgullo. El orgullo te saca de la voluntad de Dios. El orgullo te saca de las promesas de Dios. El orgullo te saca de la voluntad de Dios. El orgullo es la raíz de todo pecado. El orgullo es rebeldía. Por eso nosotros entendemos que como hijos, que como discípulos, cuando Jesús nos llama a la barca, nosotros flojitos y cooperando, vengan y suban, va a haber tormenta, subimos con Jesús. Porque ¿de qué nos sirve estar en un paraíso donde todo lo tenemos pero Jesús no está? Es que la invitación no es a tener cosas, la invitación es a tenerlo a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo.
Y estamos acostumbrados entonces ahora en esa nueva dimensión a caminar en esa plenitud y a vivir conforme a sus palabras y conforme a su voluntad. ¿Por qué no cierra un momento sus ojos, levanta sus manos al cielo, que el Espíritu Santo empiece a ministrar en esta atmósfera su paz, su esperanza, y que nosotros seamos reforzados en nuestra fe, reforzados en nuestra fe. Y te adoramos, Señor, te adoramos, Señor.